La destitución de la secretaria de Educación, Odette Piñeiro, la intervención en el conflicto de la UPR y la decisión de retirar el proyecto de la videolotería son las más recientes acciones del gobernador que analizamos hoy en la entrevista del día con el profesor de Ciencias Políticas, el doctor Ángel Rosas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Sid, por invitarme y buenas tardes a todos. Buenas tardes nuevamente. La destitución de la secretaria Odette Piñeiro y todos estos eventos que han ocurrido en menos de 3 días, ¿han sido acertados o desacertados? Pareciera que el gobernador se dio cuenta que la percepción pública de su administración en las pasadas semanas era de haber perdido el control. Y ha tratado de enderezar el barco del fin de semana para acá, tomando decisiones que eran obvias y necesarias de tomar. Yo creo que la propuesta de mediación en el conflicto huelgario de la Universidad de Puerto Rico es una buena propuesta. Esa mediación es necesaria porque esas son negociaciones que están estancadas, aunque se diga lo contrario, de parte y parte. Yo creo que debieron haber aceptado la propuesta de mediación. Quizás argumentar sobre el mediador hubiese sido más importante que rechazar la propuesta de plano. En segundo lugar, la destitución de la secretaria Odette Piñeiro era como la crónica de una muerte anunciada. Era necesaria esa destitución porque esta es una funcionaria que en los pocos meses que estuvo allí no salió de desatino en desatino, de expresión absurda en expresión absurda, y pareciera que el balance de sus 5 meses es peor que el del primer año con Carlos Chardón. Y en tercer lugar, la decisión de retirar el proyecto de la videolotería, que aunque evidentemente se hace porque es mala política pública, hubiese sido mala política fiscal y social, el gobernador encuentra la puerta abierta para achacárselo a una conversación con los fundamentalistas religiosos, que son un sector aliado del PNP y con el cual necesitaba un acercamiento luego de la disputa sobre la propia videolotería. ¿Crees que fue acertado el que hubiese utilizado este sector fundamentalista para tomar una decisión que debió haber tomado él como ejecutivo en pleno y escuchando lo que había sucedido, tanto con el análisis que había hecho el propio gobierno, los cambios de posición que había hecho el propio gobierno, las diferentes posiciones que expresó el secretario de Turismo, el director ejecutivo de Turismo, el secretario de Hacienda? O sea, tuvo que venir un grupo de religiosos a enseñarle el camino correcto. El camino fue tan errático que no había manera de salir airosamente de ahí. El secretario de Hacienda hacía cálculos todos los días nuevos, tenía nuevos estimados de recaudo. La política fiscal no se sostiene porque 220 millones no hubiesen podido resolver el problema de déficit que tiene el país, pero los fundamentalistas religiosos y ese sector son amigos del PNP y ayudaron a Luis Fortuño a llegar a la gobernación, y abriendo esa puerta salía airosamente el gobernador de lo que evidentemente era una comedia de errores y hubiese sido fatal ante la opinión pública porque la videolotería estaba derrotada ya en la opinión pública. ¿Fue una reacción tardía a una advertencia hecha por la legislatura sobre el destino del proyecto de la videolotería? Bueno, yo creo que más que eso fue una reacción a la certeza de que Tomás Rivera Schatz tenía los votos en el Senado para asestarle un golpe al gobernador y derrotarlo en el Senado aplastantemente. Y eso obviamente no lo iba a permitir el gobernador en una semana y en un periodo en el que ha tenido tantos golpes su administración. Así que, repito, ha salido airosamente, pero evidentemente eso estaba derrotado en el Senado y ante la opinión pública. En términos de la vista legislativa que vimos en el día de hoy, a raíz de la videolotería, el presidente del Senado mantuvo la vista pública y en esa vista pública fue a deponer Carlos García. Carlos García y como representante del gobierno, ya ellos habían dicho, anticipado anteriormente, que no tenían un plan B. Yo creo que dijeron eso para tratar de poner presión. Si no tenían plan B, entonces están peor de lo que uno hubiese pensado. Pero aquí, Sid Marie, con esto de la videolotería hay algo que no se puede escapar, y es que no haber aprobado la videolotería deja por la libre también a un grupo de personas y de negocios que operan estas máquinas sin pagar impuestos y por la libre y que no son fiscalizados debidamente por Hacienda. Bueno, la advertencia, pero la advertencia que hizo el gobernador de que van a recoger todas las máquinas de la videolotería y aquellos que tienen permisos van a esperar a que caduquen los permisos para entonces recogerlas. Habrá que ver si lo van a hacer. Ojalá que lo puedan hacer, pero ese es el camino a seguir. Y luego, finalmente, les planteo el hecho de que van a tener que tener plan B porque sin esos recaudos es imposible el alivio contributivo que Fortuño prometió en las elecciones y que el país está esperando, y que si no lo logra va a ser terrible para sus posibilidades en el 2012. La garata que acabamos de escuchar no la vimos, pero escuchamos a la compañera Yolanda Vélez Arcelay entre
los llamados rosellistas y los fortuñistas en la Cámara, en la legislatura en el cuatrienio pasado, nuevamente hablando sobre quién tiene la culpa de lo que está sucediendo ahora en términos del presupuesto. Bueno, los mismos que se enfrentaron en allí. Mayagüez dicen que Moro Viejo es mal cristiano y evidentemente dentro de esa delegación y del PNP hay mucha división. Veremos cuál es el resultado finalmente de esta política, pero más vale que encuentren una alternativa porque el país necesita el alivio contributivo que se les prometió a la clase media principalmente. Reforma electoral. Reforma legislativa, perdón. Reforma legislativa. Es un proyecto innecesario, me parece a mí. La manera de reformar la legislatura no es alterando el patrón de representatividad en el país. Se podría eliminar dietas, se podría eliminar carros, se podría eliminar un sinnúmero de beneficios que los legisladores disfrutan y que no son necesarios hoy día, antes de trastocar el arreglo constitucional de representatividad que yo creo que es el correcto para Puerto Rico. Gracias, Ángel Rosa, por estar con nosotros. Como siempre, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos ahora con Adam Monzón y la actualización del informe del tiempo.